El cine colombiano ha tenido sus momentos desesperanzadores. Para la época de los 20, las productoras estaban rendidas, después de numerosos fracasos en la industria del cine. Y es que comparado al cine norteamericano de esa época, las producciones nacionales están en decadencia debido a la falta de tecnología y dominio narrativo. Por eso son admirables las personas que para principios de los 40 se arriesgaron e invirtieron nuevamente en el cine, logrando reivindicarlo. Valientes personajes de los cuales hacen parte nuestro protagonista de hoy, pues si a Colombia le faltaba tecnología y experiencia para hacer cine, Hans Bregna se encargaría de usar esos elementos que le sobraban para empujar hacia el éxito a las producciones colombianas. Bienvenidos a Talja, un espacio alejado del status quo, donde alabamos a las personalidades que han sido olvidadas y oprimidas en la historia. Y cuestionamos a aquellos que en nuestra actualidad son recordados como héroes. Hoy hablaremos de Hans Bregna, cineasta y fotógrafo austriaco con una fascinación a la siembra y guerrilla, el cual emigró a Colombia para darle la chispa de innovación que le faltaba a la industria del cine. Protagonizará el segundo episodio en este programa, donde nos encargaremos de hablar sobre individuos marginados y borrados de la cultura histórica por no cumplir con los estándares sociales de su época. Porque recuerda, el que decide ignorar el conocimiento es tan culpable como quien lo quiso ocultar. Hans Bregna nace en Hungría en el año 1901, hijo de Ignaz Bregna, quien también era fotógrafo de profesión. Esto le permitió incursionar a temprana edad en el estudio de su padre. En 1920 fue ayudante de cámara del camarógrafo Hans Taya, en largometrajes como Marco Antonio y Cleopatra. Con el género narrativo ya recurrente, el de un amor entre dos poderosos perdidos en los sótanos de la historia. Filmó un documental en el año 1929 y su ayudante fue Billy Wilder, que luego emigraría a Estados Unidos y se consolidaría como uno de los mejores directores de la historia en Hollywood, con su obra maestra Sunset Boulevard en 1930. Durante 1922 a 1925, su empresa American Films dirigió varios documentales, incluyendo uno sobre la hidrofobia en humanos y animales y uno sobre la rabia. En 1929 filmó grabaciones cinematográficas de los deslizamientos del pionero austriaco en planeadores Robert Kronfeld. Ya para 1931 sucedió a su madre Adele en la empresa fotográfica de su padre, pasando a ser socio. Tras su posición en la empresa familiar y siendo declarado presidente del Grupo Estatal de Viena en 1933, empezaría a producir publicidad, cómics y cortometrajes como Life at the Lake en 1936 y Joyas en 1930, obra que atrapó a los surrealistas austriacos por el uso de detectives con elementos del cine de terror. Fue también representante y camarógrafo general para Europa Central y los Balcanes de la Heard News, noticiero distribuido por la Metro-Goldwyn-Mayer. No solo noticieros, también suministró documentales industriales y científicos. Esta misma labor la desempeñó en la Universum Films AG, conocida como UFA, la cual fue el estudio cinematográfico más importante de Alemania durante la República Weimar y durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de tan emblemáticas labores y de haber sido considerado rápidamente como un excelente técnico en el departamento de cine del gobierno austriaco, su última película en Europa llegaría en 1938, titulada Camino al Sol. ¿Por qué su última película en Europa? ¿Qué pasó? Ese mismo año, Austria entró a ser parte del Tercer Reich, dando pie a que la familia Bregna sufriera de acoso por ser húngaros de ascendencia judía. Por suerte, Hans Bregna había sido ordenado tiempo atrás a servir como camarógrafo en documentales propagandistas durante la época de Hitler. Gracias a esta labor, le dieron la oportunidad de exiliarse. Hans Bregna vendió su empresa y los activos de la familia Bregna fueron confiscados y retirados, junto a las propiedades que poseían en Viena. Con el apoyo del embajador de Colombia en Alemania, Hans y su familia huyen hacia Buenaventura en Colombia. Este éxodo que atravesaron venía con una oferta laboral para Hans Bregna, participar en el desarrollo del cine sonoro en Bogotá, trabajando para la recién fundada Colombian Films. Como mencionamos anteriormente, Colombia pasaba por una vergonzosa racha en las producciones cinematográficas. A excepción de éxitos como María,
Aura o Las Violetas y Bajo el Cielo Antioqueño, empresas como la de los Acevedo estaban por terminar a finales de los 30. Hans Bregna descubrió que Colombian Films iba por ese rumbo también, ya que nunca concretaban una grabación debido a la falta de capital. Decepcionado por el fiasco de esta empresa, se va y es contratado por una renaciente empresa llamada la Ducrane Films, la cual había sido fundada por Leopoldo y Jorge Crane Uribe y un ambicioso Oswaldo Duperli, junto a su hermano Enrique. Estos habían decidido importar equipo de mayor tecnología en el momento, como una cámara portátil Bell & Howell y un motor sincrónico. Esto lo juntaron con el equipo que ya traía Bregna, que incluían una cámara Scania. Entre sus obligaciones estaban ser director, guionista y fotógrafo. Empieza su labor filmando junto a Oswaldo Duperli una obra donde el tema era la capital colombiana antigua y moderna, titulada Sinfonía de Bogotá, en 1939, y ya en 1943 filmaron Allá en el Trapiche, que de hecho fue la primera película realizada en el país con sincronismo directo. En esta producción desarrolló el rol de director de fotografía, pues era el único con experiencia del equipo. Entre otros trabajos, dirigió Golpe de Gracia en 1944, nuevamente junto a Oswaldo Duperli. Participaron actores famosos de la radio bogotana, como Tocayo Ceballos, Sofía Hernández y Hernando Vega Escobar, entre otros. Pero, ¿cómo financiaban las películas en esa época? Oswaldo Duperli, durante los años que vivió en Nueva York, aprendió sobre la propaganda en el cine. Empezó así a implementar esta estrategia ofreciéndoles a las empresas su participación en el film, vendiendo a 35 pesos el pie de película donde apareciese la marca, como él mismo declaró en una entrevista para la Cinemateca Distrital. A veces hacíamos canjes, por ejemplo Avianca nos pagó por medio de pasajes. Oswaldo Duperli también descubrió que a los estadounidenses les llamaba más la atención filmaciones de acontecimientos sorprendentes, ejemplos como incendios en áreas petroleras, expediciones y situaciones exóticas. Se iba con Bregna a filmar sin miedo al peligro dichas situaciones, pero la competencia de camarógrafos norteamericanos que poseían mejores equipos y datos lo sacaron del juego al copiarle la idea. Durante el gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla, se le ordenó a el pionero de la cinematografía Marco Tulio Lizarazo filmar la evidencia de los avances sustanciales en el país para una exposición en el Museo Nacional. La cosa era que solo tenían 2 meses para lograrlo, así que envió a Bregna al centro del país para registrar lo pedido en esa región. Con una sobreexplotación laboral debido a tan limitante plazo, jornadas de sueño de máximo 4 horas y consumo masivo de café, lograron terminar la película. Marco Tulio Lizarazo tiempo más tarde hablaría sobre el excelente desempeño de Bregna, diciendo: Mi deuda es invaluable con él. Fue algo así como los ojos del cine colombiano durante años. Aún con todas estas tácticas publicitarias, no lograron obtener los ingresos esperados. A finales del 45, Duperli y Bregna pusieron sus acciones de la Ducrane a la venta. No era una tarea sencilla en esa época venderlas al valor que tenían, así que cobraron con lotes de tierra y ambos se dedicaron a construir sus casas. Luego de esto, se dedicaría a la siembra de higuerilla, mientras continuaba en el desarrollo de producciones cinematográficas, pero esta vez en Medellín y para la empresa Pelco. Aquí ocurrió un pequeño pero ácido escándalo, pues Bregna entró a Pelco gracias al memorable crítico de cine Camilo Correa, quien lo recomendó. Aún así, Hans Bregna no le pagó muy bien, pues mientras se hacía una transacción para comprarle equipos a los hermanos Acevedo, Bregna acusó a Correa de pretender obtener una comisión a Pelco por este negocio, ocasionando que despidieran a Camilo Correa. Este último no se quedó con los brazos cruzados, pues en el número 53 de su revista Micro, Correa acusa a Bregna de ser un obstáculo para las empresas nacionales. Luego añadiría: por su deslealtad típica de una raza de mercaderes, refiriéndose claro a el origen judío del austriaco. Lo último que se supo de Hans Bregna fue que en 1948 se asoció con Alberto Estrada en el estudio Fototípica Limitada,
cuyos trabajos como las fotografías de los hechos significativos que acontecían en la ciudad fueron partes notables en la historia del Club Fotográfico de Medellín. Su casa en Aranjuez, donde residió aproximadamente 8 años, fue un espectáculo ante la vista de sus vecinos, quienes la describían como una casa de grandes y majestuosas proporciones, tanto que la apodaron El Castillo. Lamentablemente ese castillo se fue abajo tras la desafortunada muerte de Hans Bregna en 1976. No queda más que un muro de ladrillos desnudos con un alambrado en la parte alta. Las personas que vivieron en ese barrio y pudieron conocerlo cuentan cómo dentro de esa casa tenía un laboratorio cinematográfico, donde los ruidos de trabajo se extendían hasta avanzadas horas de la noche. Hay de hecho algunos escépticos que inclusive teorizan de manera firme que Hans Bregna y su padre eran espías alemanes. Al igual que toda su vida, esa sospecha es una información incierta, pero lo que sí tenemos seguridad es que Hans Bregna fue un pilar necesario en un cine que pedía a gritos el aporte tecnológico y el conocimiento empírico necesario para reivindicar su importancia en la época. Dicha importancia no ha sido reconocida de manera correcta en la historia, pues lamentablemente fue pionero para una industria de un país que no tiene memoria, donde sus habitantes prefieren quedarse con el vacío y nada argumentado pensamiento de que se trataba de un infiltrado alemán en el país, y no de lo que realmente fue, una mente maestra de la fotografía capaz de evolucionar el séptimo arte colombiano. Lo que escuchaste en este episodio fue lo que hallamos en nuestra investigación independiente. Cabe aclarar que al tratarse de un personaje poco conocido, la información sobre este es poca y limitada. Por eso te invitamos a que indagues, para que así encuentres más detalles sobre la vida de este admirable cineasta húngaro-austriaco. Si encuentras o ya posees datos curiosos que puedan enriquecer este contenido, no dudes en compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram como Talja Podcast y en TikTok como talja.podcast. Gracias por escuchar. Los estaremos esperando nuevamente para darles la bienvenida a Talja.